Terminó el partido, terminó la fecha, terminó el año, terminó el 2024 en cuanto a la Liga 1 y la U. Universitario Deportes, en el año en el que festejaba 100 años de vida institucional, ha logrado el título nacional. Merecido el título para el equipo de Fabián Bustos, que fue a Andahuaylas a tratar de imponerse, lo hizo desde el juego, porque desde el trámite del partido la U fue mejor que Chancas, aún casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar, tuvo las opciones más claras. En el arranque del partido quizás las sensaciones estaban mucho más asociadas a las dificultades que pudo tener en ese primer aire el equipo de Fabián Bustos, pero conforme fue pasando el partido, la U se hizo amo y señor del compromiso. No logró anotar, más allá de que le anularon y bien un gol a Loreja Flores en la primera etapa por mano de Portocarrero, pero en definitiva el resultado de empate, el punto en Andahuaylas, a la U le da el título. ¿Por qué? Porque Alianza, tal cual había pasado en la definición del 2023, en la que tenía todo para lograr un triunfo y coronarse campeón, hoy en Matute hubo otro matutazo, porque Alianza perdió 2-1 frente a Cusco. Cusco, que llegó al Alejandro Villanueva siendo el cuarto mejor visitante del campeonato. Se impuso 2-1 el equipo de Rondelli y redondea un gran 2024 clasificando a Copa Sudamericana. La U entonces es el campeón nacional, celebra en el año de su centenario y por supuesto que conforme pasen los días vamos a ir enumerando muchas de las virtudes que ha tenido este equipo de Fabián Bustos. La primera gran virtud, por supuesto que la elección del entrenador, porque esta administración de la U, la parte deportiva, trajo a un técnico que supo ser flexible, trajo un técnico que no dispuso de lo que él cree por encima de lo que había visto, por encima de lo que vio cuando llegó. Cuando llegó Bustos a Universitario, vio que este equipo había sido campeón jugando 3-5-2. ¿A partir de qué? A partir de la elección de Jorge Fossati, hoy técnico de la selección peruana. ¿Qué hizo Fabián Bustos? Mantuvo el esquema y esto nació a partir no solamente de ver un rendimiento importante del equipo universitario, sino también a partir de haber conversado con el plantel de jugadores que se sentía muy cómodo jugando de esta determinada manera. Y para que esto se note mucho más de lo que significa a veces ser flexible, Bustos también hizo otras consultas al plantel de jugadores, porque Bustos en su carrera, para marcar un solo ejemplo, en sus equipos, en su carrera, él elegía siempre marcar mano a mano, hombre a hombre, en la pelota parada en contra. Llegó a la U y una de las cosas que les dijo y les preguntó a los jugadores fue: ¿prefieren marcar en zona o marcar hombre a hombre? Hemos venido marcando en zona, profe, nos gustaría mantener eso. Entonces mantengámoslo. Creo que esta apertura del entrenador le da, esta flexibilidad del entrenador, le dio la posibilidad a la U de mantener una idea de juego tan regular a lo largo de los últimos 2 años que le permitió justamente ganar este año el título en sus 100 años de vida institucional. Porque si uno compara esta U con la del año pasado, hay pocos nombres que lograron trascender como tal, como para lograr un titularato, como para sacarle un puesto al que ya venía jugando bien. La U ha ganado clausura, apertura, clausura, ¿no? Los últimos 3 campeonatos del fútbol peruano los ganó Universitario de Deportes. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque sí, en el arco hubo un cambio. Salió Carvalho, que anunció su retiro de la U luego del partido en Matute, luego del 2-0 y el título nacional en el 2023. Llegó Sebastián Britos. ¿Para qué? Para hacerse dueño y señor del arco universitario, más allá de que uno por lo menos cree que Romero está listo como para ser el arquero titular del cuadro estudiantil. Y el otro cambio, porque hubo esos dos, el arco, el otro fue la salida de Piero Quispe por la venta al extranjero y la entrada de Jairo Concha, que fue el que sí, de los jugadores que llegaron, fue el único que logró ganarse un puesto. Porque Christopher González terminó fuera de Universitario, porque Portocarrero jugó los partidos de visita, pero no los de local. No fue un titular indiscutido en el cuadro estudiantil. Entonces, la U, Gabriel Costa, fue agarrando minutos, pero no fue indiscutido, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos sumar muchos de los jugadores que llegaron, pero que no
se consolidaron en el titularato. Flores y Valera arriba se mantuvieron, se mantuvo Ureña y se mantuvo Pérez Guedes, cambió Concha por Piero Quispe. Creo que hay una serie de cosas a enumerar en cuanto a las virtudes de este equipo merengue que ha ganado en el año de su centenario. Andahuaylas es una locura. Andahuaylas es una locura y ahora lo que le toca ver a la U es ya clasificado a fase de grupos de Copa Libertadores, lo mismo que Sporting Cristal. Cristal quería pelear por el título nacional, pero no le quedaba nada mal que la U gane el título nacional. ¿Por qué? Porque de esta manera, al haber terminado Perú 2, va directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Acaba de asegurar Cristal $3 millones, ¿no? Que es importantísimo. Podría, sí, haber peleado por el título nacional si había una semifinal, Alianza versus Sporting Cristal, de Alianza haber ganado el torneo clausura. Pero en definitiva esto no se logró y podría en ese camino haberse quedado sin título y sin fase de grupos de Libertadores. Con lo cual hoy Cristal va directamente a la fase de grupos de Copa Libertadores. Creo que la regularidad de la U es otra de las virtudes. Creo que el golpe que le dio Cristal llegó en un momento que no podía ser mejor porque la U tenía ese margen de error. Hoy la U dependía de sí mismo, tenía que ganar. Ganando no había que ver ningún otro resultado. Evidentemente, al no haber ganado, tenía que esperar por el resultado en Matute y Alianza perdió. Cusco le ganó a Alianza 2-1 y ahí, evidentemente, así como podemos elaborar una serie de virtudes a favor de la U, seguramente elaboraremos una serie de errores a lo largo del año de Alianza Lima, sobre todo en esta etapa final, en la que no pudo ganarle y hoy se cierra ese círculo a ninguno de los equipos que estuvieron entre los primeros del acumulado. No le ganó a Melgar, no le ganó a Cristal, no le ganó a la U, no le ganó a Cusco, no le ganó a ninguno de esos equipos. Y evidentemente que ese es, ahorita, a la luz de los resultados, el principal error. Con este empate, Alianza le ganaba 0-0 a Cusco y ganaba el clausura. No pudo hacerlo. No pudo hacerlo. De mérito total del equipo blanquiazul, pero el mérito de Universitario de haber despertado en este clausura, lo habíamos dicho luego de lo que fue la derrota frente a Sporting Cristal, porque la U tenía ese margen de error. La U todavía podía perder un partido y seguir dependiendo de sí mismo. La U seguía teniendo la sartén por el mango. Hoy empató en Andahuaylas jugando un partido que mereció ganar. Hoy jugó en Andahuaylas como se tiene que encarar un partido final, porque la U dejó de pisar el acelerador en el momento que se enteró que Alianza iba 2-0 abajo en Matute. ¿Por qué? Porque veía improbable quizás que le pueda dar vuelta al resultado. Alianza tenía que marcar 3 goles en 10 minutos y la U tenía que esperar por lo que pasaba en su cancha, porque la U aún perdiendo hubiese ganado el clausura. Creo que la U tuvo también el mérito de no volverse loco en el momento que se quedó sin jugadores por suspensión, por lesiones. Se lesionó Ureña, entró Calcaterra y jugó bien. Se suspendieron a muchos jugadores y bien suspendidos por el tema de la bronca en Arequipa, luego del partido, la derrota frente a Melgar. Y los que entraron en Universitario lograron imponerse, ¿no? El Tunche Rivera, por ejemplo, Murrugarra, que actuó de gran manera cuando le tocó jugar también los partidos cuando Bustos lo eligió para que sea el 6 del equipo estudiantil. Entonces, una cosa es que te quedes sin muchos jugadores y tu equipo se resienta. ¿Por qué? Por la diferencia en cuanto quizás a veces de la calidad entre jugadores. Pero la U nunca resintió su juego. La U mantuvo siempre, y perdónenme, pero resfriado y con una alergia total, la U mantuvo siempre ese rendimiento. Hasta Cristal, que le dio una cachetada, lo zamaqueó y a partir de ahí la U cambió notablemente el rostro. La U ganó en la apertura por diferencia de gol a Sporting Cristal. La U ha ganado el clausura con un punto de diferencia arriba de Alianza Lima. Lo que le toca a la U es saber si le renueva a Britos, saber si Edison Flores va a jugar en Universitario o no, si se queda o no en el equipo estudiantil para el próximo año, para el 2025. Riveros y Benedetto tienen contrato hasta el final del próximo año. Ureña tiene contrato con Universitario. ¿Quién será el arquero de la U para el 2025? Romero tendrá una chance de ser titular. Se mantendrá Sebastián Britos, que dicho sea de paso, falló en el partido contra Cristal, pero creo que a lo largo del año tuvo una gran actuación, ¿no? Fue muy seguro el arquero
uruguayo, creo que dio rédito de lo que justificó con el cartel que llegó al Perú, que fue el mejor arquero del campeonato uruguayo en el 2023. Pero la U evidentemente tendrá que reforzarse y veremos qué hace en ese aspecto Manuel Barreto, que seguramente la U ya ha trabajado en ese sentido, que seguramente hasta ya ha fichado algún jugador, como pasó hace 2 años, cuando Ureña en octubre del 2022 llegó al Perú, nadie sabía, nadie supo, firmó contrato y se regresó a Colombia. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Probablemente ya tenga en carpeta la U algunos nombres con los que se ha acercado en cuanto a las negociaciones. Eso lo iremos viendo. Se habló de Michael Estrada, el ecuatoriano, 29 años, jugador de Liga Deportiva Universitaria, un 9 de peso, un 9 que ha jugado eliminatorias, un 9 que ha jugado en selección ecuatoriana, un 9 que ha jugado mundial. Entonces también se habló de Enamorado, este chiquitín que jugó en Junior frente a Universitario, que es desequilibrante, que va para adelante, que es un jugador de desequilibrio de últimos metros importantísimo, que tiene además mucha asistencia, mucho gol, que quizás podría pelear el puesto con Andy Polo, que se va a quedar en Universitario. La U, campeón nacional en el año de su centenario. Creo que uno va en este momento pensando cuántas cosas a favor de la U puede ir elaborando mientras vemos las declaraciones, ¿no? Yo me estoy perdiendo las declaraciones, pero hay que cumplir con ustedes, con este video del partido. A ver, del partido de hoy, la U mereció ganarlo. Claro, tuvo unos primeros 10 o 15 quizás en los que hubo una sensación de que Chancas llevaba cierto peligro cuando se acercaba a las proximidades del área de Universitario. De hecho, esto inicia con una jugada que desde la izquierda la pelota va arriba y un zurdazo que se pasa por encima del arco de Sebastián Britos. Pero creo que del minuto 20 al 40, porque lo contabilicé, la U tuvo sus mejores minutos de la primera etapa, porque controló, porque dominó, porque se asentó, porque puso calma al partido, porque tuvo chances, de hecho, en ese tramo de tiempo. Pérez Guedes tuvo un cabezazo que no logró conectar de buena manera. Flores hizo el gol que luego se anuló. Hay otra acción de Pérez Guedes por izquierda, pase de Jairo Concha en cortada, que lo habilita de zurda, la tira a un costado y pasa por el arco de Sotillo muy cerca, casi besando el palo. La U no solo se asentó y agarró la pelota y puso tranquilidad y empezó a controlar el juego, sino también que generaba opciones claras de gol. Las tuvo ahí, ¿no? Las tuvo muy cerca. Y en el segundo tiempo, la primera jugada es una acción que termina en un cabezazo de Valera, muy cerca también del primer tanto Universitario. Y creo que hasta los 35 minutos la U siguió controlando y siguió con esa etapa en la que habíamos hablado, en la que tuvo en el primer tiempo y que la hizo de muy buena manera, esos 20 minutos de los 20 a los 40, ¿no? Porque la tenía, la jugaba de un lado para el otro, Bustos hizo los cambios que tenía que hacer, porque esa también fue una de las virtudes de la U. Ahí está, esa también fue una de las virtudes de la U. Después hay un palo de Valera, un cabezazo y alguna opción más que ahorita... un pase en cortada espectacular de Ureña para Polo, que saca el centro y Sotillo corta abajo. O sea, la U estaba ahí, estaba a tiro de gol. O sea, le hacía falta la decisión final, decidir mejor en el último tramo del campo. Pero estaba ahí la acción del gol de Universitario. El gol se percibía cercano hasta que llegan los goles de Cusco, evidentemente que fueron muy cercanos los dos. Y ahí es donde la U baja un poco la revolución, baja un cambio, hasta 2 diría, y dice, bueno, el empate funciona, ¿no? No nos aloquemos, el empate funciona, y creo que a partir de ahí cambió el partido y lo trató de llevar a la finalización únicamente para después esperar el resultado en Matute. Alianza logró descontar, pero habrá tiempo para hablar de Alianza, pero una Alianza que la verdad dejó mucho que desear el día de hoy. Yo a 2 pantallas viendo el partido, siendo el principal el de la U, en la laptop del de Alianza Lima, dejó mucho que desear, ¿no? Porque nunca, o sea, el peligro que pudo llevar el Alianza fue por circunstancias de tirar una pelota al área, del como sea, porque nunca logró desde el juego imponerse, nunca pudo imponerse. ¿Qué es lo que sí logró la U? ¿No? Y por eso decíamos que mereció ganar. Entonces, al final,
La U baja la revolución, sabe que en Matute Alianza está perdiendo y en definitiva eso iba a ser muy difícil de revertir. 2 goles en 10 minutos era dificilísimo, teniendo en cuenta lo que había pasado en el partido de Alianza Lima. Claro, esto no lo sabían en Universitario, pero también es cierto que es muy difícil sacar adelante un partido que no pudiste en 80 minutos adelante de esta manera. Melgar empató, ¿no? Melgar empató y yo me estoy enterando recién. Melgar empató y lo que queda es ver la tabla. Bueno, decía que ese es otro mérito de Bustos, ¿no? Y perdón por ir así de un lado para el otro. Ese mérito de la U fue la cantidad de cambios que hizo en ataque para mantener la intensidad del juego universitario cuando se cansaban los demás. Entró el Tunche Rivera, creo que fue uno de los mejores jugadores en el año universitario desde el ingreso, ¿no? Desde la capacidad que puso sobre el campo a la hora que le tocaba entrar, con gol o con una situación o con pase gol o con ese empuje que tiene. Creo que cuando le tocó entrar a Concha o Calcaterra, cual fuese el que estuviese en la banca de suplentes, porque les tocó alternar y mucho. Cuando ingresó Gabriel Costa, que fue la última incorporación de Universitario, le tocó hacerlo de gran manera. Esos 3 puntos en el Nacional se los debe la U a Costa. Esos 3 puntos que le permiten a la U, con este punto, ganar el Clausura y el título nacional, el bicampeonato en el año de su centenario, se los deben también a Gabriel Costa, que con ese tiro libre en el Nacional logró que la U se imponga sobre UTC. ¿No? Que la U se imponga sobre UTC. Entonces los jugadores que ingresaron, Murrugarra, cómo no, Murrugarra de gran año, de gran campeonato, Dulanto en su momento, que fue una de las últimas contrataciones, en fin, creo que Portocarrero, creo que no terminó de convencer del todo, pero en la altura, en los partidos en los que la U necesitó salir, como como en Cajabamba, creo que cumplió una gran labor desde lo defensivo, desde el recorrido. En fin, creo que también hay cosas para corregir y para criticarle a este Universitario. Ojo, creo que hay cosas, pero eso vendrá en la semana. Hoy me parece que es todo más inmediato. Acabamos de esta manera. La U, campeón nacional, bicampeón nacional en el año de su centenario, logra el objetivo que quería. 76 puntos en la tabla acumulada, va directamente a fase de grupos. Sporting Cristal, 74 puntos, a 2 de la U, va directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El empate de Melgar y de Alianza ponen en el tercer puesto con 69, pero con mayor cantidad de goles a favor, a Melgar. Melgar es Perú 3. Melgar va a jugar la fase previa de la Copa. Alianza irá a la previa de la Copa Libertadores. Alianza quedó cuarto en el acumulado con 69 puntos, pero con menor cantidad de goles a favor. 56 contra los 65 que marcó Melgar en este 2024. Cusco, Cienciano, Atlético Grau y ADT irán a la Copa Sudamericana, se enfrentarán entre sí, los ganadores irán a la fase de grupos de este mismo torneo. La U, campeón nacional, la U ha ganado el título en el año de su centenario, la U es el justo campeón en este 2024, nada que discutirle ahorita al equipo de Fabián Bustos. Después entraremos a pensar qué podría mejorar este equipo Universitario. ¿Dónde se podría reforzar este equipo Universitario? ¿Será que Romero ya está listo para ser el hombre titular, el arquero titular de este equipo estudiantil? ¿Es acaso que la U necesita un defensa de mayor jerarquía? ¿Es acaso que la U necesita un 9 de mayor jerarquía? Bueno, todo esto lo estaremos hablando en la semana. Mañana, no se pierdan, a las 9 de la mañana en punto, como siempre, doble punta, porque ahí con Pedro Eloy estaremos analizando todo lo que ha sido la definición de este campeonato. Yo me voy, cuídense mucho, celebren, hinchas de la U. Adiós.